Y nuestro equipo de investigación cogió los bártulos, la mochila, la pequeña que no tenemos para mucho, y se fue para Belmez. ¿Y a qué se fue a Belmez, dirán ustedes? Pues no lo van a decir porque ya lo saben. A ver las caras de Belmez que surgieron hace 23 años en Belmez de la Moraleda. Ha ido como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo la noticia en los medios de comunicación, pero siempre ha estado ahí. Las caras han permanecido, las caras cambian en la cocina de doña María Gómez Cámara. Durante todo este tiempo ningún análisis químico ha demostrado que haya existido manipulación humana ni rastros de pintura. Este enigma está todavía sin solución y está considerado desde luego como uno de los fenómenos más extraños, más misteriosos y más inquietantes de la paraciencia moderna. Tan es así que hemos mandado a Iker, a Lorenzo, a Enrique y a Francisco a ver los dibujos, a ver qué deducían y qué sabían ellos. Y nos han contado. El 23 de agosto de 1971 pasará a la historia de nuestro siglo como una fecha escrita con letras de oro. Unas efigies surgidas de la nada se asoman desde su ventana de piedra en el fogón de una humilde cocina, unos rostros que atraerán hacia aquel pueblecito de Jaén la curiosidad de los investigadores, la avidez de un pueblo necesitado y las iras de un estado irracional. 23 años después, las caras siguen allí, desafiando a aquellos que un día negaron su misterio. Sirvan pues estos minutos como homenaje a ese enigma al que por el momento nadie ha logrado dar una explicación certera. Acompáñennos en este encuentro con las míticas caras de Belmez de la Moraleda. Fue el vespertino Diario Pueblo, dirigido por Emilio Romero, el que con una mayor exaltación realizó el seguimiento del fenómeno, encumbrándolo a sus inicios para posteriormente asestarle el mazazo definitivo. ¿A qué se debió tal cambio? Nos responde un maestro de maestros y quizá el mayor conocedor del enigma de Belmez, el profesor Germán de Argumosa. Aquel vuelco que de la noche a la mañana dio la prensa, concretamente pueblos, todo pueblo, que donde el día anterior había dicho sí, al siguiente dijo no, se debió a una comunicación de la presidencia del gobierno, concretamente de Carrero Blanco, diciendo que había que negar la autenticidad de sus hechos, sin mediar ninguna investigación que justificase tan radical cambio. Las iras del régimen no fueron suficientes para mitigar el ansia de los investigadores que en masa peregrinaban hasta la pequeña aldea jienense. El motivo no podía ser más simple. Aquellos rostros seguían aflorando sobre el cemento con tenebrosa insistencia. Se presentó a la habitación ante notario y vino el profesor Bender con un equipo de la televisión alemana que filmó el momento del precintado. Al mes se levantó el precinto, también con el profesor Hans, con el notario. Había nuevas formaciones. Antes del precintado de la habitación, delante de dos periodistas, Pedro Sagrario y Rafael Alcalá del diario Jaén, se definió en 10 minutos un rostro con rasgos diabólicos. Y lo que le asombró a Bender y a otros parapsicólogos es que algunos de estos rostros tienen elementos bivalentes, incluso trivalentes. Por ejemplo, la boca de un rostro es boca también de otro rostro invertido. El misterio se vio realzado cuando el ya mencionado Diario Pueblo sacó a la luz unos titulares tan escandalosos como impactantes. Las caras hablan, y en efecto lo hacían a través de los magnetófonos del profesor Germán de Argumosa. El infierno empieza aquí, exactamente. Eso es lo que se había grabado en los discos. También una voz femenina respondió: es que yo sigo enterrada. Pero no solo fueron estas las grabaciones paranormales. Hubo otras que hacían referencia
antiguos habitantes de la casa, a un tal Kiko, que allí vivió con su mujer, los dos muy borrachos. Y en la grabación se oye Kiko, borracha, borracho. Al parecer, el turbulento pasado de aquel lugar, prostíbulo durante el siglo XIX, había quedado latente en la humilde cocina. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la paranormalidad de este suceso. Para Félix Ales de Blas, integrante de Alternativa Racional para las Pseudociencias, el asunto estaba bastante claro. Eso, a pesar de que ningún análisis detectara jamás rastros de pintura. Un fraude que se les fue de las manos, ni más ni menos, ¿eh? Y entre otras cosas, tampoco hacía falta estudiarlo a fondo, puesto que ya José Luis Jordán Peña y su equipo de investigación lo habían descubierto perfectamente. Fue la señora María que empezó con esto y después se le escapó de las manos. Y después ya sí, pues pusieron... Pero empezó con una mancha que se parecía a una cara y lo retocaron un poquito, pero con pintura normal y corriente. En efecto, Jordán Peña estuvo en Belmez, comisionado por el Ministerio de la Gobernación. Resulta sorprendente el fervor con el que Ales de Blas apoya a este creador de toda una trama sextil y sexual en torno al célebre caso Humo, y cuya opinión, después de 7 años de terrible enfermedad, les ofrecemos en primicia. Fraude descarado. ¿Quién fue el que hizo ese fraude? La Dominga María Gómez Cámara. Cuando lo imposible ocurre, cuando algo rompe en 1000 pedazos nuestra lógica, oscuros intereses no tardan en aparecer. En 1972 llegó el silencio forzado. Hoy, un cuarto de siglo después, lo podemos afirmar. El gobierno intentó aniquilar este misterio. La carta que en rigurosa exclusiva nos lee Germán de Argumosa nos desvela una oscura trama política que pretendía dar con los huesos de muchas personas en la cárcel. Muy señor mío, hoy en el periódico Ya, página 4, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. Si resumimos y sistematizamos este caso, no se le ocurre más que a un demente, a un tonto o un idiota. Pero en el siglo XX, que se tenga que decir y consentir hacer esto en España, no hay derecho. Usted, como alcalde, no me explico. No tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad, ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta. Lo primero dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido, número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle. Y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. Y ahora, todo con mayúsculas. A esto no hay derecho, señor alcalde. Y concluye. Mientras tanto siga el citado expediente y usted con el remordimiento debido, que no ha lugar a otra cosa, reiterando mi afecto y repitiendo esto se llevará a efecto con todo rigor este segoviano. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local. Y las caras siguen ahí, enfrentándose a unos y otros, pues el misterio que las envuelve va más allá de lo que se percibe a simple vista. Sobre ello nos habla el investigador Manuel Carballal. Cuando yo estuve en Belmez, pedí las fotografías que habían tomado el equipo de la agrupación parapsicológica de Puerto Real, con Manuel Gómez Ruiz a la cabeza, que tomaron 6 meses antes. Luego pedí las del equipo del padre Pilón, que se habían tomado 1 año antes. Y cuando colocas sobre una mesa las fotos de la misma cara, tomadas con un margen de meses entre una y otra, ves algo importantísimo, que es la evolución de las caras.
Las caras parecen tener vida. Esa circunstancia motivó a José Martínez Romero a escribir el único libro dedicado al tema. Hoy, sin embargo, afirma no sentirse identificado con un fenómeno presidido por claros intereses económicos. Cuando entre usted allí y le dice, mire usted, fotografía, no, ya tiene usted que empezar a... Eso, es una cosa, mire usted, ¿qué le voy a decir? Yo a lo mejor me hubiera interesado tal y cual, pero es que no quiero ya hablar con esta señora, porque es que son intereses tan grandes los que quiere ella, que no puede ser, comprende usted. A ver, es un fenómeno auténtico. Y llegamos a la pieza principal del fenómeno, María Gómez, la dueña de la casa, quien hace unos días nos narraba cara a cara los extraños aconteceres en aquel humilde hogar donde nos encontrábamos. Esto es, mira, el que viene de la calle, impresionante, porque no lo hayan sido, otros dirán no, pero a quien es, para que está con ella, está viviendo aquí con ella, y está viendo que salen una y que se van, que vienen otras. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué será esto? ¿Por qué habrá venido esto aquí a mi casa? ¿Qué habré hecho yo para Dios mandarme a mí estas cosas aquí? Cuando llega el 23 de agosto, hace 23 años que está ahí enterrado. Si eso me ha hecho pintado, ¿dónde estuviera de la humedad? 23 años. Es que no son 23 días, que son años. Me encierro allí, con lo que hay allá abajo, sin saber lo que es y lo que no es. Nada nos pidió María por pasar unas horas en su ya mítico hogar. En Belmez su casa es una más y el fenómeno algo integrado a la vida del pueblo. Así nos lo reafirmaba en el salón consistorial el alcalde, Donato Hervás. El pueblo no se pronuncia, el pueblo ha aprendido a convivir con ese fenómeno. Las caras están ahí. Nosotros lo vemos como un fenómeno que sí, porque está ahí. Hombre, que nadie lo diga que es mentira. Eso ya es hacernos una ofensa a nuestro honor, o a nuestra dignidad. Es un caso que está ahí, es cierto, es verídico, un fenómeno más. Pero que nosotros, ya digo, el Belmez ya aprendió a convivir con el tema este. Y es que un fraude de 23 años es demasiado fraude. Una vez más les digo yo a ustedes, si yo hubiese estado seguro de que estas figuras eran falsas, no lo hubiese dicho para no pertenecer a ese grupo que una vez más tengo que calificar de casi deficientes mentales. Son decenas los testimonios, ideas e interrogantes que ya duermen, quién sabe si para siempre, en lo más profundo de nuestro archivo. Lo único que no pudimos incluir en él fue la sensación al penetrar en aquella casa, el escalofrío inmenso al cruzar la mirada con esos inquilinos del hormigón, esos rostros que en lo más abrupto de la serranía se erigen como un monumento a lo imposible. Vigilados hasta el umbral de la puerta por aquellas increíbles centinelas, pusimos rumbo de vuelta, convencidos, eso sí, de que ante nuestra lógica y ante nuestra humana comprensión, el enigma de Belmez seguía plantando cara.